Vamos a iniciar con resolviendo este ejemplo que nos pide determinar las propiedades geométricas, área, inercia y radio de giro de dos ángulos. Estos ángulos están acomodados como se conoce comúnmente, espalda con espalda, y el problema nos marca una separación, aquí está marcada, de 1 pulgada. Los dos ángulos son LI, es decir, lados iguales, de 3 pulgadas, que sería esta dimensión, por media pulgada, que sería el espesor de los ángulos. Entonces, para poder resolver este problema es necesario conocer primero el centroide de la figura. Y para conocer el centroide de la figura vamos a dividir esto en áreas un poco más sencillas. Bueno, entonces proponemos una división de áreas. Nos quedaron en total 4 áreas. Se hace además la tablita esta, donde vamos a incluir el área en pulgadas cuadradas, las coordenadas del centroide de cada una de estas áreas, y luego esta y esta pues son nada más multiplicación de la primera y la segunda, y la primera y la tercera columna. Entonces, para el área 1 tenemos una base de 0.5 por una altura de 3. Eso nos da un área de 1.5 pulgadas cuadradas, que sería lo mismo para el área 2. Para el área 3 y el área 4 tenemos la misma área, que sería una base de 2.5 multiplicado por la altura de 0.5, nos da un área de 1.25 pulgadas cuadradas. Posteriormente vamos a ubicar el centroide de cada una de estas figuras, que está a la mitad de la base y a la mitad de la altura. Entonces el del área 3 estaría por aquí, área 1 por aquí, área 2 y área 4. Y vamos a empezar a rellenar las coordenadas de esos puntitos que son los centroides de cada una de las figuras, tomando como origen este punto, que sería el punto 0,0, el origen de todas las coordenadas. Es un punto arbitrario, puede ser cualquiera. En realidad estamos utilizando solamente un punto que está en la parte inferior y hacia la izquierda, como referencia nada más para tener todas las coordenadas positivas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la coordenada en X del área 1. Tenemos que recorremos 3 pulgadas desde aquí hasta aquí, pero quitamos la mitad de media pulgada, o sea, quitamos un cuarto, tendríamos 2.75 pulgadas. Estos son distancias, estos están pulgadas. Luego, para la altura de la coordenada en Y, tenemos que una altura total de 3 pulgadas dividido a la mitad, voy a borrar aquí poquito, tenemos 1.5. Bueno, la coordenada en Y para el área 2 sería la misma, porque como podemos ver está a la misma altura este centroide del área 1 y del área 2, es 1.5, pero en X sí es un valor distinto, porque estamos considerando desde este punto hasta donde está ubicado el centroide del área 2. Entonces, para hacer la suma de distancias, tenemos esta distancia de aquí hasta aquí, son 3 pulgadas. Luego aumentamos una de la separación, que es esto, llevamos 4 pulgadas, y luego le aumentamos un cuarto de pulgada, que sería la mitad de esta distancia. Entonces tendríamos 4.25 pulgadas. Ahora, para el área 3 simplemente tenemos la mitad de 2.5, que sería 1.25 en X, la mitad de media pulgada, o sea, un cuarto. Y en el área 4 tenemos igual la misma coordenada en Y, que es 0.25, pero en X sí va a cambiar. Entonces tenemos 0 aquí, hasta aquí son 3, aquí va una pulgada más, son 4. Luego tenemos media pulgada más, son 4.5. Y luego la mitad de la distancia desde aquí hasta aquí, que sería 1.25. Entonces tenemos 4.5 más 1.25 nos daría 5.75. Continuando, se realizan las operaciones de estas dos columnas, de esta por esta y de esta por esta, y nos dan estos resultados que obtenemos aquí.
Hacemos la sumatoria de la primera columna, que es la columna de áreas, y tenemos aquí directamente la primera propiedad geométrica que nos está pidiendo el problema, que es el área total de la figura. Van a ser 5.5 pulgadas al cuadrado. Y luego también hacemos la sumatoria de esta columna y de esta columna. Entonces ahora sí, simplemente basta para calcular las coordenadas del centroide de estos dos ángulos el hacer la división de esta sumatoria con el área total y de la sumatoria de la última columna igual con el área total. Pues haciendo los resultados, las operaciones, nos queda que para la coordenada en X es 3.5 pulgadas, porque esto es una distancia. Para la coordenada en y haciendo redondeo a dos cifras, nos queda que es 0.93 pulgadas. Esto quiere decir que si ubicamos el centroide, estaría aproximadamente como por este puntito aproximadamente, porque son 3.5, o sea, nos queda exactamente a la mitad de este espacio, y 0.93, es decir, casi una pulgada en altura. Aquí estaría ubicado aproximadamente el centroide de nuestras figuras. Bueno, ahora sí podemos aplicar la fórmula para el cálculo de la inercia de una figura compuesta como es este tipo, que nos dice que inercia 1 más área 1 por distancia centroidal 1 al cuadrado, más inercia 2, área 2, distancia centroidal 2 al cuadrado, y así tantas áreas como tengamos. Entonces en nuestro caso, como tenemos 4 áreas, este término se va a repetir 4 veces. Entonces vamos a empezar por calcular los términos que componen esta fórmula, empezando por las inercias. Entonces, como sabemos, las inercias se pueden calcular en dos direcciones para una figura que está representada en el plano. Entonces vamos a calcular tanto inercias en X como inercias en Y. Y como lo dividimos en figuras simples, estas fórmulas pues resultan bastante sencillas. Entonces vamos a empezar por calcular la inercia en X1, que la fórmula nos dice B por H cúbico entre 12. Entonces para el área 1 tenemos una base de 0.5 y una altura de 3 pulgadas. Entonces tendríamos 0.5 por 3 elevado al cubo y dividido entre 12. Posteriormente calculamos entonces las inercias para cada una de las áreas, aplicando la fórmula BH cúbica entre 12 para inercias en X y la fórmula B cúbica por H para inercias en Y. Entonces para X obtenemos estos resultados. Inercia en X1, como podemos ver, son resultados iguales, inercia en X1 con inercia en X2, y por lo tanto la inercia en X3 con la del área 4 van a ser también iguales, que obtenemos este resultado. Para Y, decíamos, solamente se sustituye la fórmula B cúbica, ahora lo que se eleva al cubo es la base, se multiplica por la altura, igual se sigue dividiendo entre 12. Como podemos observar, pues las dimensiones en el área 1 y en el área 2 son iguales, por lo tanto las inercias quedan iguales, y lo mismo sucede para el área 3 y para el área 4. Por lo tanto, pues tenemos una inercia de 0.65 para 3 y para 4. Bueno, como paso siguiente vamos a calcular las distancias centroidales. Entonces para estas también es necesario calcular distancias en X y distancias en Y. Vamos a empezar por las distancias en X. Vamos a llamarla como dx1. Esta dx1, pues su fórmula es bastante sencilla. Es nada más restar, hacer la diferencia entre la coordenada en X del área 1 menos la coordenada en X del centroide general. Entonces para el primero tendríamos la fórmula así, que para nuestro primer área sería 2.75 menos 3.5. Bueno, aquí están los resultados.
haciendo ya la sustitución de todas las distancias centroidales en X, y para Y lo que comentábamos es la distancia en Y del área 1 menos la distancia en Y del centroide general. Entonces así nos quedan, en el 1 y 2 nos quedaron iguales las distancias, y en 3 y 4 también iguales las dos, estas dos negativas, estas dos positivas. Entonces ahora sí, bueno, estos son los resultados de distancias centroidales y así quedaron los valores. Muy bien, a continuación ya podemos hacer la sustitución de los resultados en esta fórmula. Ya conocemos inercias, áreas y distancias centroidales. Entonces vamos a iniciar con, ahora sí, el cálculo de la inercia en X, utilizando o haciendo la sustitución en esta fórmula. Primero nos pide la inercia 1, entonces vamos, como estamos calculando inercias en X, vamos a sustituir con el valor de la inercia X1, que es 1.125, más el área 1, que es 1.5, por la distancia centroidal al cuadrado. Pero en este caso, aquí una nota importante: para el cálculo de inercias en X, hacemos la sustitución con las distancias centroidales en Y. Entonces vamos a utilizar este valor, el de 0.57, perdón, 0.57 al cuadrado, más este sería el primer término, el del área 1. Muy bien, para el caso de la inercia en X, este término, el de las distancias centroidales, es igual para el área 1 que para el área 2. Y la inercia, como vemos aquí también, es igual para el área 1 para el área 2. Entonces para este ejercicio en particular, este término lo podemos multiplicar por 2. Entonces así estamos utilizando ya el término del área 1 y del área 2, más, lo voy a poner por aquí, ahora sería el término correspondiente al área 3 y al área 4. Entonces tomamos igual la inercia en 3, que es la misma que en 4, 0.26, más el área 3, que sería 1.25, y multiplicado por la distancia centroidal 3, que es de menos 0.68, este término elevado al cuadrado, y todo multiplicado por 2. Entonces ahora sí obtenemos el valor de la inercia en X haciendo la operación. Bueno, vamos a dejar pendiente ahorita el resultado de la inercia en X y vamos a explicar esto de la inercia en Y. Ahora, para las inercias en Y, la fórmula sigue siendo la misma, esta que tenemos aquí. Entonces ahora los valores o los parámetros que vamos a utilizar se invierten. Primero utilizaríamos la inercia en Y1, que sería esta, 0.031, más el área 1, que es 1.5, multiplicado por la distancia centroidal. Ahora utilizamos las de X, que sería menos 0.75, y esto elevado al cuadrado. Entonces, como podemos observar, las distancias centroidales en X1 y 2 son iguales, pero con signo contrario, lo cual a final de cuentas pues no va a hacer ninguna diferencia, porque este término está elevado al cuadrado. Las inercias en Y son iguales para 1 y para 2, y las áreas, pues como ya habíamos mencionado, también son iguales. Entonces este término podríamos hacer lo mismo que hicimos para X. Este término lo multiplicamos por 2 y sumamos el término que corresponde al área 3 y al área 4. Empezamos con las inercias, 0.65, más el área 1.125, y la distancia centroidal en X en 3 y 4 en X, que es menos 2.25, o positiva, no importa. Entonces este lo multiplicamos por 2 y ahora sí vamos a hacer las operaciones y obtenemos el valor de las dos inercias. Bueno, entonces realizando las operaciones nos queda una inercia en X de 4.4327,
Nada más recordar que estas son pulgadas elevados a la cuarta. Y para la inercia en Y nos quedó un valor de 14.44. De igual forma, pulgadas elevadas a la cuarta. Entonces lo único que nos restaría por calcular para terminar este ejemplo serían los radios de giro. La cual su fórmula es bastante sencilla. Nada más es la raíz de la inercia, esta que acabamos de calcular, entre el área total. Que haciendo la sustitución de estos valores tendríamos que es 4.4327 entre un área total que teníamos de esta figura que era de 5.5. Entonces nos queda un radio de giro en X de 0.9, aproximadamente 0.9 pulgadas. Estos son pulgadas lineales. Y el radio de giro en Y nos quedó de 1.62 pulgadas lineales.